Todos bienvenidos a nuestra continuación de la clase. En este caso sería la clase número 9 de nuestra asignatura a bases de datos. En este caso, como les mencionaba, vamos a hacer este encuentro de forma asincrónica. Lo ideal es continuar con esa práctica que habíamos realizado de conectar una aplicación hecha en Java utilizando el entorno de programación, el entorno integrado de desarrollo NetBeans. Y en este caso lo que vamos a propender es continuar con esa actividad. Entonces vamos a recordar algo. Nosotros ya veníamos trabajando un proyecto donde habíamos realizado un login, ¿cierto? Habíamos realizado un login con un usuario y una contraseña, un login bastante sencillo. Esto es más que todo para explicar cómo se utiliza. Aquí en este caso, si hacemos la prueba, vamos a tener el acceso a nuestro panel administrador, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a propender por hacer es registrar un nuevo usuario, listar usuarios y poder eliminar un usuario. En este momento tengo predeterminadas las actividades que vamos a desarrollar y vamos a empezar a explicar parte por parte cómo se va a ejecutar los códigos, cómo vamos a hacer esa inserción, ese listado y esa eliminación de datos, teniendo en cuenta el CRUD de las bases de datos relacionales. Listo, entonces voy a cerrar por acá. Recordarles, por ejemplo, acá tenemos nuestra base de datos. La base de datos se llama conexión. Tenemos una única tabla por el momento para el ejemplo, la cual se llama usuario. Esta tabla contiene cuatro campos, 4 tablas, como se evidencia aquí en la parte gráfica en el phpMyAdmin y también en nuestra consola, la que hemos venido trabajando. Acá tenemos, vamos a hacer una consulta sencilla a nuestra tabla usuario para conocer cuáles son esos valores y a partir de eso vamos a comenzar a trabajar en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar la aplicación, vamos a insertar la información a nuestra base de datos. Entonces nos dirigimos aquí a nuestro formulario que estamos creando. ¿Sí? Acá tenemos nuestro formulario. Lo he realizado con unas pestañas para en un solo panel, en un solo JFrame Form, poder trabajar todo. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes en primera medida siempre tengan en cuenta el nombre de la variable de cada uno de las cajas de texto, de los JText file, para no tener inconvenientes. ¿Vale? Entonces, nos vamos a nuestra parte de código. ¿Sí? Aquí ya tengo unos espacios diseñados para poder trabajar. Entonces vamos a crear primero, todo esto lo vamos a trabajar con métodos. Entonces vamos a crear nuestro método insertar. Entonces va a ser un método de tipo público. Entonces creamos nuestro método de tipo público. Public void, no nos va a regresar ningún valor, llamado insertar. Aquí ya creamos la estructura de nuestro método público. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer en primera medida es asignarle. Yo ya tengo aquí unas variables previamente creadas. ¿Sí? Tenemos estas variables. Entonces lo que voy a hacer es recoger el valor que ingresen los usuarios en estas cajas de texto. Entonces nos vamos acá. Dentro de nuestro método voy a la variable usuario de, le asigno el JText file, en este caso se llama JText usuario, entonces JText usuario punto, voy a obtener lo que tiene, get text, aquí está, get text, ¿sí? Entonces le estoy diciendo a esa variable global llamada usuario de, asígnemele lo que tiene la caja de texto llamada JText usuario. Así hacemos con el campo password. Entonces le digo que al campo password me le asigne JText password, aquí lo encontramos, ¿cierto? Punto get text. Y tomamos ¿sí? Porque va a estar oculto, va a estar no visible para los usuarios. Ahí ya hemos agregado eso. Ustedes me dirán en este momento, bueno, ¿y dónde está
lo que agregamos o lo que el usuario elige en estos JCombo Box. Si nosotros revisamos acá previamente, ya lo que hemos hecho es que a las variables le asignamos lo que el usuario elija. Entonces aquí a una variable llamada rol D le voy a asignar lo que el usuario tome ahí en ese caso. ¿Listo? Voy a verificar aquí porque creo que hay un cruce de variables. Permítame un segundito. Esta se llama estado, esta se llama rol. Vamos a verificar con la base de datos cuál es el orden. Primero es rol y luego estado. Entonces esta debe ser, vamos a cambiarle aquí. Entonces esta es estado, esta es rol, perdón. Vamos a cambiarle aquí rol y voy a dejarle con una doble R para poderle cambiar, que aquí cometí un error. Entonces cambiar variable, esta sería estado y esta debería ser rol. No, pero estarían bien. Entonces vamos a mirar es las variables acá. Permítanme un segundo. Verificamos. Entonces rol asígnele rol, sí. Y verificamos el otro, el estado, a estado asignele. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En estas dos variables, lo que el usuario haga en su lista desplegable, lo vamos a asignar a nuestras variables para poder hacer la inserción de información. Eso es lo que vamos a llegar aquí en este caso para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, volvemos a nuestro método público de insertar y ya teniendo la información en cada una de las variables, lo que procedemos es a definir una variable con nuestro query. Entonces declaramos una variable de tipo string llamada query o como deseen llamarla, no hay ningún problema, y definimos nuestra sentencia. Entonces aquí sería inserinto el nombre de la tabla, que sería usuario, ¿cierto? Especificamos los campos. Entonces los campos, ¿cuáles son? Verificamos acá usuario, password, rol, estado. Entonces usuario, password, rol, estado y los valores. Entonces values. Y aquí en este caso nosotros no vamos a especificar los valores, sino vamos a dejar que el sistema abierto para que los recibamos, para que definamos para recibirlos, ¿sí? Recordemos que normalmente nosotros en nuestras consultas que hacemos directamente la base de datos, lo que hacemos es decir valores y ahí especificamos los valores. En este caso no. En este caso lo que hacemos es dejar habilitado para que el sistema adjudique cada uno de esos valores. Listo. Después de haber hecho el query, ¿sí? O sea, a esa variable query le agregamos el query que nosotros venimos trabajando tal cual con el inserinto. Que lo que estamos diciendo es que vamos a insertar información a nuestra base de datos. Ahora vamos a utilizar el try catch para poder trabajar la validación de las sentencias. Entonces, recordemos que hay una, de acuerdo a la librería que utilizamos, de acuerdo a al JODBC de MySQL que integramos para poder trabajar. En este caso, vamos a comenzar a trabajar con esas sentencias que nos permiten ahí. Entonces en este caso vamos a incorporar el uso de una que se llama el prepared statement, ¿sí? Que es la que nos permite a nosotros utilizar los comandos propios de MySQL, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos acá, decimos prepared statement. Yo suelo utilizar PST, la variable, o sea, siendo un acrónimo de esa sentencia, PST o Prepared Statement, y declaro una variable PST a la cual le voy a asignar la conexión. La variable conexión, esa la tenemos aquí arriba, miremos, ¿cierto? Mi conexión, y lo que voy a llamar aquí es el prepared statement. Entonces buscamos acá prepared statement, espérenme un segundito acá, prepared statement, aquí está, ¿sí? Utilizamos esta. Listo, yo lo que le estoy diciendo es, oiga, prepare la sentencia para ser ejecutada. ¿Pero dónde tenemos la sentencia?
Nosotros tenemos la sentencia en la variable query. Entonces llamamos nuestra variable query. Y ahí ya tenemos. Vamos a verificar. Aquí nos está generando un error. Nos dice prepare. Ah, ok. Me debe faltar una letra. Es prepa. A ver, prepa. Permítanme acá. Prepare. Espere, miramos bien. La copiamos de acá. Puede ser que nos falte alguna letrica. Verifiquemos acá. Nos dice que crear. No, esto no debe ser acá. Prepare. Ah, ok. Comenzamos con P mayúscula. Prepare. Terminado en D. Prepared statement. Listo. Ahora sí. Estaba cometiendo ahí un error. Entonces, prepared statement. PST, asígnele. Ejecutando la conexión. Ejecutando a partir de la conexión el query que tenemos. ¿Cierto? Ahí ya preparamos para que comience a ejecutar. Y necesitamos recoger esos valores. Para recoger esos valores llamamos la variable previamente creada PST. Punto, y vamos a empezar a asignarle valores. Entonces utilizamos la función setString, ¿sí? Que va a tener unos parámetros. Entonces el primer dato digitado, ¿cuál va a ser? El primer dato digitado va a ser el que hace referencia al usuario, ¿sí? Entonces aquí en este caso, ¿dónde tenemos el usuario guardado? En la variable usuario de esta variable que tenemos acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a copiar esto, vamos a repetir 4 veces, que son los 4 campos que vamos acá a insertar, ¿sí? Estos 4 campos. Y como nosotros ya los tenemos en unas variables, lo que hacemos únicamente es llamarlo para poderlo incorporar en la variable. Ahí ya quedaría, digamos, nuestra actividad. Entonces, tomamos acá el segundo valor. Segundo valor no sería usuario de, sino password de, que es esta variable que tenemos acá. Después, el tercer valor sería rol de, que es donde va nuestro rol, ¿cierto? Nuestro rol. Y el estado, entonces sería nuestro cuarto campo, el estado, ¿sí? Que hace referencia pues si el usuario está activo o inactivo. Listo, nosotros ya recogimos la información, ahora lo que necesitamos es ejecutarla. Ejecutar la información o ejecutar el query. Para eso, con nuestra variable PST, invocamos el método ejecutar. Entonces, pst.execute query, aquí está. ¿Sí? Execute query. Ah, perdón, no execute query, sino execute update. Acá está, execute update. Y lo que vamos a hacer ahí en ese caso es ejecutar esa sentencia. Entonces en este caso le vamos a informar al usuario mediante un JOptionPaint .show message diálogo. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí al usuario? Le vamos a decir pues que los datos fueron ingresados correctamente. Entonces decíamos que datos ingresados correctamente, ¿cierto? Y ahí ya terminaría. En dado caso que no se pueda, entonces vamos a lanzar aquí una excepción, ¿cierto? Donde le decimos también, vamos a copiar acá, para agilizar, aquí le decimos que los datos no fueron ingresados, datos no ingresados, ¿cierto? Y concatenamos con el mensaje que pueda ser de error, que el mensaje está en la variable e, ¿cierto? Entonces le decimos más e.get message, que nos muestre ahí el mensaje del por qué no pudo ser insertada la información. Listo, vamos a guardar, no tenemos ningún error por el momento. Aquí entonces lo que nos hace falta en el botón, en este botón de guardar, es llamar a nuestro ¿cómo se llama? A nuestro método insertar. Listo, entonces aquí llamamos el método insertar de nuestro botón, le damos guardar y vamos a probar. Antes de eso quiero que verifiquemos los datos que tenemos en la base de datos. Tenemos estos dos datos nomás, ¿cierto? Un usuario 123 y de tipo administrador activo, y un usuario 88 restringido, el cual también está activo. Entonces vamos a crear un nuevo usuario, pero ya desde nuestra aplicación.
Entonces voy a ejecutar aquí mi aplicación. Nos indica ahí que la conexión fue exitosa. Y vamos entonces a ver si ya nos funciona nuestro método para insertar. Voy a insertar un usuario. Recuerden que este puede ser, como es string, puede ser utilizar caracteres. Entonces yo lo voy a llamar usuario Edison. La contraseña le voy a colocar 123. El usuario va a ser restringido, pero lo vamos a dejar inactivo. Vamos a ver. Le damos guardar. Aquí nos dice que los datos fueron ingresados correctamente. Le damos a aceptar. ¿Cierto? Aquí nos hace falta algo. Nos hace falta limpiar estas casillas. Lo ideal es limpiar esas casillas, porque una vez que yo ingrese, pues que quede limpio todo. ¿Cierto? Entonces, vamos a verificar si realmente fue ingresado el usuario y observemos que aquí ya en la base de datos nos aparece el usuario que acabamos de crear, ¿cierto? El usuario Edison con la clave 123, el rol restringido y el estado activo. Obviamente, muchachos, cabe hacer la aclaración o cabe resaltar que una contraseña así nosotros no la podemos dejar visible, ¿sí? No sería un buen principio, un buen, ¿cómo se llama? Un buen precepto, una buena práctica en el desarrollo del software, en el diseño de bases de datos, porque estamos dejando visible la información. Ahí en ese caso lo ideal es no mostrarla. Incluso normalmente esas consultas no se van a mostrar la información de la contraseña. No es ideal mostrar la contraseña ahí en ese caso. Listo, entonces ya tendríamos aquí ¿cómo se llama? El ingresar usuarios, y ahí podemos seguir ingresando usuarios sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nosotros ya teniendo nuestro ingreso de usuarios acá, lo que vamos a hacer es mostrarlo. Entonces, para mostrarlo, previamente yo lo que he ingresado aquí es una tabla en la cual ustedes ¿qué deben hacer? Voy aquí a irme a Table Contents. Cuando ustedes la ingresan, normalmente aquí le va a aparecer una serie de columnas y de filas. ¿Qué hacemos? Borrar todo eso. Borrar cada una de las columnas, borrar cada una de las filas, porque yo no necesito que él me muestre esa tabla. Yo lo que necesito es directamente mostrar ¿cómo se llama? Los datos, ¿sí? Vamos a hacer una consulta sencilla. Esa consulta del select asterisco from usuario, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esa tabla para poder llegar ahí a esa tabla? Vamos a irnos aquí a nuestro código. Vamos a crear aquí en la parte de arriba un método llamado, yo aquí ya lo dejé, método mostrar tabla. ¿Sí? Aquí está el espacio para mostrar la tabla. Entonces vamos a crear, va a ser un método también vacío, public void, vamos a llamarlo mostrar tabla. Abrimos, cerramos llaves. Y acá tenemos nuestra estructura para crear nuestro método público que devuelve un valor o que no devuelve valor o que devuelve un valor vacío llamado mostrar tabla. Para esto necesitamos instanciar esa tabla. Entonces decimos default table model llamada modelo. Nuestra tabla se llama así. Le asignamos o vamos a instanciar. Le decimos new default table model, ¿cierto? Y ahí entonces estamos iniciando nuestra tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es que a esa tabla le vamos a adicionar nuestro encabezado, ¿sí? Entonces yo le digo acá, listo, modelo punto adiciónele columna. Y entonces en esta columna, ¿qué le vamos a hacer? El primer título. Entonces aquí voy a decirle usuario, ¿cierto? Voy a copiar, vamos a pegarlo 3 veces para cada uno de los campos de los encabezados. Aquí no sería usuario, sino contraseña o password, como ustedes lo deseen. Si deseamos, no es obligatorio, podemos saltarlo y no mostrarlo, no habría ningún problema. Seleccionamos el campo rol y el último estado, ¿cierto? Que esas serían, esas serían los cuatro encabezados, ¿sí? Como aquí esta parte. Eso es lo que estamos hasta ahora construyendo. Estamos construyendo el encabezado donde va a decir usuario, password, rol y estado. Básicamente vamos a mostrar esto que visualizamos así. Esa tabla
prácticamente tal cual como la estamos visualizando en pantalla desde MySQL, es como la vamos a mostrar en nuestra ¿cómo se llama? En nuestra aplicación. A eso es lo que llegamos a apuntarle. Obviamente esto es una tabla sencilla. Ya a nivel de programación y todo, pues ustedes ya eso lo podrían hacer, podrían mejorar todo el aspecto visual. En este caso, pues está haciendo algo sencillo para que ustedes comprueben esa ¿cómo se llama? Esa conexión que tenemos desde nuestra aplicación hecha en Java a una base de datos realizada en MySQL. Entonces aquí ahora lo que hacemos es que a esa tabla de datos, o sea, vamos a utilizar los datos, entonces decimos tabla datos punto set model, acá tenemos, ¿cierto? Y lo que vamos a llamar es el modelo, ¿sí? Esa variable que declaramos arriba, para que nos quede toda la tabla creada sin ningún problema, ¿sí? Hasta el momento pues tenemos eso. Recordemos que de dónde sale, verifiquemos acá, voy a decirle aquí change variable. Entonces aquí en este caso nuestra tabla yo la llamé tabla datos, ¿sí? De ahí es donde venimos con el nombre, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces continuamos acá en la tabla de datos. Aquí lo que ahora procedemos a hacer es crear una sentencia, la cual me va a permitir a mí mostrar los datos que tenemos en la base de datos. Entonces podemos volver a crear una variable, esta vez lo voy a llamar string SQL, la anterior la llamamos query, ahora lo voy a llamar SQL y la podemos llamar de cualquier forma, no hay ningún problema. Aquí en string SQL, ¿qué le voy a decir? Que me asigne la sentencia, o voy a crear la sentencia. Entonces yo le digo select asterisco from el nombre de la tabla, que sería usuario, ¿cierto? Ahí ya tenemos la sentencia. No le vamos a colocar, o sea, esta sentencia es una sentencia muy pura, muy sencilla, pero en este momento no necesitamos más. En este momento lo que hacemos apenas es consultarlo. O sea, yo necesito mostrar toda la información que se tenga en la base de datos. No necesitamos nada más, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la sentencia. Ahora lo que procedemos a hacer es, mediante un arreglo unidimensional o un vector, grabar la información para poderla mostrar en cada una de las columnas. Entonces declaramos aquí un vector llamado datos, el cual lo instanciamos. Decimos entonces new string, va a ser de tipo texto o de cadena de caracteres y va a tener 4 posiciones. Esto aquí declaramos nuestro vector. Después lo que hacemos es con la sentencia statement, entonces statement o statement, ¿sí? Declaramos una variable de tipo statement, la cual la inicializamos entonces con la variable de conexión cn.create statement, esta opción que nos aparece aquí de primeras, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es con una variable de tipo resultSet llamada rs, lo que voy a hacer es ejecutar ese query. Entonces le digo que a través de la variable que teníamos antes, st.executeQuery, y el lugar donde está nuestro query. Nuestro query es SQL, la variable SQL, y aquí tendríamos eso. Vamos a verificar qué problemita nos está saliendo acá. Decimos que debemos adicionar el throws clause para esta librería que estamos utilizando, el java.sql.sqlexception. Entonces le damos acá, ya él aquí arriba, miren que aquí nos adiciona esto para utilizar las excepciones de SQL, ¿sí? Para que nos diga cuando se cometa un error qué está pasando. Listo, ya tenemos aquí, ya ejecutamos el query. Ahora lo que nos hace falta es recorrer ese vector para poder obtener los datos. Listo. Entonces, utilizamos el while, que es un ciclo que nos permite a nosotros recorrer, ¿cierto? Nos permite a nosotros recorrer las posiciones del vector. ¿Y cómo hacemos para recorrer ese vector? Entonces utilizamos la variable rs, ¿sí? Para que nos permita con la función next. Listo, ahí la tenemos.
Y ahora lo que hacemos es, en cada una de las posiciones, vamos a ir obteniendo los datos. Entonces decimos que a la variable datos, perdón, a la variable de tipo o al vector de datos en la posición 0, porque recordemos que los vectores comienzan desde la posición 0, entonces decimos datos en la posición 0, ¿qué le vamos a asignar? Le vamos a asignar lo que recorre la variable rs, punto, obteniendo el dato que tengamos ahí, getString, ¿sí? Y decimos que el valor número 1, ¿cuál sería el valor número 1? El usuario. Recordemos que aquí los tomamos, este sería el valor 1, este sería el valor 2, este sería el valor 3, valor 4, valor n, dependiendo los campos que tengamos. Entonces acá ya tenemos datos en la posición y vamos a repetirlo 3 veces más porque necesitamos ocupar cada uno de los datos. Entonces en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. Y aquí lo que vamos es a cambiar estos números porque ya no sería en la posición 1, sino en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. ¿Listo? Aquí tendríamos entonces ya recorriendo el vector y obteniendo el valor para cada una de las posiciones. ¿Sí? O sea, ya tenemos listo eso. A partir de eso, ¿qué hacemos ahorita? Perdón. Lo que hacemos es adicionar a nuestro modelo, ¿cierto? Así como lo adicionamos acá, a nuestro modelo o a nuestra tabla, los valores que hemos obtenido. Entonces decimos modelo punto adicione, pero ya no vamos a adicionar columnas, sino vamos a adicionar filas, ¿cierto? ¿A partir de qué? A partir de estos datos o a partir de la posición del vector que tenemos. Y ahí estamos llenando en este caso esa tablita para poder mostrar cada una de estas casillas, ¿sí? Así es que va a ir funcionando línea por línea, él va a ir escribiendo los datos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Llamar a nuestra tabla. Recordemos que la llamamos tabla datos, ¿sí? Punto, y le vamos a asignar lo que tenemos, el set model. Acá lo tenemos, ¿cierto? Nuestro set model con el modelo que estábamos llamando acá. O sea, para que escriba todo y quede escrito en la tabla, sin ningún problema. Hasta el momento no nos ha generado error. Vamos a ejecutarlo. Vamos a mirar, nos tendría que aparecer lo mismo que tenemos en, ¿cómo se llama? En MySQL. Entonces nos vamos aquí al listado de usuarios, pero venga, no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque nosotros no la hemos llamado. ¿Sí? No la hemos llamado. Nos falta llamarla aquí arribita. Nos vamos aquí arriba, donde inicia todo. Acá. Mire, yo no la he llamado. Entonces necesito llamarla. ¿Sí? Necesito llamar ese método. Porque como los anteriores, por ejemplo, cuando decimos insertar, yo lo llamo de un botón. Aquí no lo voy a llamar con un botón. Aquí lo que hago es llamarlo directamente cuando se cargue nuestro formulario. Entonces lo voy a dar guardar. Voy a volver a ejecutarlo. Y vamos a mirar entonces acá cómo nos aparece. ¿Sí? Nos tendría que aparecer bien. Vamos a ver. Nos vamos aquí a listar usuario. Y miren que ya nos aparece cada uno de los datos. De igual forma como lo tenemos acá en MySQL. ¿Sí? O sea que si yo hago un registro de usuario, un usuario cualquiera, voy a llamarlo Rafael, la clave 987, que sea restringido y que esté activo, le doy guardar, me dice que los datos ingresados correctamente, voy aquí a listar usuarios y no nos está actualizando. Vamos a cerrar acá, vamos a ejecutarlo nuevamente para verificar que el usuario que acabamos de ingresar ya está. Entonces mire que aquí acabamos ya de ingresar el otro usuario, ¿sí? Y así sucesivamente con todo lo que ingresemos nos van a aparecer ahí el listado de los usuarios. O sea, esta es una consulta básica, ¿sí? Un select asterisco from, el nombre de la tabla, que en este caso no la vamos a dejar de mayor profundidad, porque recordemos que apenas estamos, digamos, verificando la información, ¿sí? Ya en otros trabajos ya más puntuales, pues vamos a tener que utilizar consultas con parámetros, utilizando la cláusula where, utilizando el inner join, utilizando condicionales para mostrar la información.
Vale, entonces mire, ya llevamos insertar información y extraer información. Vamos ahora a mirar cómo eliminamos. Entonces yo lo que quiero es que aquí cuando yo digite el nombre del usuario y le dé eliminar, pues me va a eliminar el usuario. Así como lo hicimos con insertar. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a cerrar acá. Vamos entonces a crear nuestro método. Está por acá. Vamos a crear aquí nuestro método de eliminar. Entonces lo creamos igual que el anterior. Public void eliminar. ¿Cierto? Abrimos y cerramos llaves. Y comenzamos entonces a trabajar. ¿Cómo lo trabajaríamos entonces en este caso? Perdón. Lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos que el usuario ha ingresado, ¿cierto? Recuerden que yo creé aquí una cajita, aquí en eliminar usuario, esta cajita de texto que se llama ELI. La dejé así, acrónimo de eliminar, sí, o las 3 primeras letras de la palabra eliminar. Entonces yo llego acá, a esta cajita de texto, el usuario o quien esté usando la aplicación va a digitar el nombre de usuario y lo vamos a eliminar por ese parámetro, ¿sí? Entonces vamos a ir acá y vamos entonces a recibir ese dato. Entonces yo le digo que a una variable dato, ¿sí? Pero también aquí yo creo que ya tengo una variable creada para esto. Sí, aquí la tengo. Entonces ya solo sería llamarla. Aquí no la creemos, aquí solo la llamamos. Y le decimos que a dato me le asigne lo que tiene la variable. Entonces le digo que le asigna a eli.getText. Listo, ya tengo el parámetro por el cual voy a eliminar. Ahora lo que hago es crear mi sentencia. Entonces yo le digo string consulta, la voy a llamar consulta. Le adiciono el query. ¿Cuál va a ser el query para eliminar? Entonces yo le digo delete from el nombre de la tabla que sería usuario, donde, ojo aquí viene lo importante, donde, ¿cuál campo? Donde el campo usuario, o sea, donde este campo usuario, entonces donde usuario, perdón, esto va en minúscula, usuario sea igual a lo que haya digitado el usuario. Entonces aquí vamos a concatenar, entonces ponemos la comilla sencilla antes de la comilla doble, colocamos el más para concatenar y vamos a concatenarlo con la variable dato, que es la variable que contiene la información que digitó el usuario. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es terminar, comillas dobles, comillas sencillas, y ya quedaría nuestra sentencia. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Oiga, elimíneme el dato de la tabla usuario donde usuario sea igual a lo que el usuario ha digitado. Pero me disculpan la redundancia, pero esa es la interpretación que podemos tener en este momento. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta aquí ahora? Ahora nos falta, pues, ejecutar esa sentencia. Entonces decimos acá, vamos a utilizar con el try catch, ¿cierto? Utilizamos nuestro try catch para ejecutar la sentencia. Y entonces, al igual que la anterior que estábamos haciendo, entonces llamamos nuestro prepared statement, ¿cierto? PPS para cambiar. Asígnele, ¿qué le vamos a asignar? Nuestra variable conexión punto prepare statement, buscamos esta. Y ¿dónde tenemos la consulta? Aquí, ¿cierto? O el query, perdón, el query donde lo tenemos en la variable consulta. Y ahí lo que vamos a hacer es asignarle ese query para que lo pueda ejecutar. Ahora lo que hacemos es ejecutarlo. Entonces utilizamos la variable de tipo prepared statement, pps.execute update. Buscamos por acá el execute update, ¿sí? Y ya, ahí ya quedó ejecutado. Y lo que hacemos ahorita es mostrar un mensaje, ¿cierto? Entonces le decimos un jOptionPaint, jOptionPaint.show message diálogo null, y aquí mostramos el mensaje. Entonces decimos el usuario fue eliminado correctamente. Listo. Si esto no sucede, entonces
en la excepción, en nuestro catch, le decimos que no fue posible eliminar el usuario y concatenamos con el error que se pueda presentar. No fue posible eliminar el usuario. Y concatenamos acá con e.getMessage. Listo. Aquí podemos hacer lo que yo les decía ahorita, que vamos a setear el campo. ¿Cómo seteamos el campo? Yo lo que digo, o el campo donde se digita, entonces yo lo que diría sería eli.setText y lo dejamos en blanquito. Y así mismo aquí cuando se elimine. O sea, eso era para corregir lo que ahorita yo les mostraba de que yo creábamos un usuario y quedaba ahí limpio. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutarlo teniendo en cuenta que tenemos 3 usuarios creados, ¿cierto? Entonces, vamos acá a listar usuarios, perdón, 4. Entonces voy a eliminar el número 8. Entonces voy a ir acá, 8, le digo eliminar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no está eliminando? Resulta que me faltó llamarlo en el botón. Entonces voy a buscar por acá mi botón de eliminar. Bueno, creo que no lo he creado. ¿Dónde está mi botón? Acá, eliminar. ¿Dónde está mi botón eliminar? ¿Qué pasó acá? Listo, acá. Me toca llamar el método eliminar. Entonces yo digo eliminar, ¿cierto? Ahí estoy llamando a mi método eliminar. Porque no lo ha llamado, por eso no está funcionando. Vamos a probar algo acá que quiero en el método eliminar. Método eliminar que aquí al final me llame. Entonces me llame al método mostrar tabla. Para que me la actualice. Mostrar tabla. Nos faltan los paréntesis, ¿cierto? Y lo mismo acá. No podemos dejarlo después más bien. Y eso es lo que tendríamos que agregar también en el otro. Espérenme a ver qué pasó aquí. ¿Por qué no está generando un error? Entonces aquí le accionamos. Listo. Y vamos a hacer eso mismo, pero en el método insertar. Para que nos lo actualice. Esto también lo voy a hacer acá. Para que nos lo actualice. Verificamos, adicionamos la cláusula throw. Listo. Vamos a ejecutarlo. Oye, aquí nos está saliendo un error. ¿Dónde está el error? Verifiquemos a ver dónde está el error. ¿Qué está pasando acá? Acá. También debemos utilizar el try catch para ejecutarlo. Para la excepción. Listo, le damos guardar. ¿Qué nos faltamos por acá? Seguimos teniendo un error. Verifiquemos bien a ver dónde está. Acá, en insertar. También nos toca agregar el try catch. Listo, y creo que ya resolvimos todos los errores que se pudieran generar. Le damos guardar. Listo. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Entonces tenemos acá, lo que yo les decía, tenemos el listar usuario y quiero eliminar este usuario número 8. Entonces le doy aquí 8, le digo eliminar. Me dice el usuario fue eliminado correctamente. Mire que me limpia la cajita y vamos aquí a usuarios y ya no aparece. ¿Sí ven que automáticamente me está generando ese usuario? Perdón, me está llamando directamente. Voy a crear un nuevo usuario, aunque antes de eso vamos a setear esas cajas para que nos quede blanquitas, para que no tengamos ahí que volver a borrar cada uno. Entonces aquí decimos que una vez lo guarde, entonces vamos a decirle que al campo jtext usuario, creo que se llama, si se llama así, jtext usuario, sí, jtext usuario punto set text y lo deje en blanco, así con el password, jtext password, ¿cierto? Y lo hacemos también con nuestros, vamos a ver si recordamos cómo, se llama role y estado. Entonces aquí le decimos que role.set. Entonces buscamos acá la opción que nos permita limpiar
Vamos a ver si me acuerdo cuál es. Creo que es set index. No me aparece aquí el set index. Acá, set selected index. Index, dejamos en blanco. ¿Por qué no se está tomando acá? No, pero con el ancho no lo necesito. Entonces verifiquemos acá nuevamente. Set selected item. Y vamos a dejarlo vacío, a ver. Listo, así. Y verificamos el otro que se llama estado. Y aquí ya nos quedaría. Vamos a ejecutarlo a ver. Vamos a probarlo todo a ver si ya está funcionando. Que esa sería la actividad de hoy en clase. Entonces tenemos acá, voy a registrar un usuario, mire. Tenemos 3, voy a registrar uno nuevo. Voy a llamarlo Unisangil. La clave va a ser 9999. El rol va a ser administrador. Va a estar activo. Le doy guardar. Me dice los datos fueron ingresados correctamente. Observen que limpia. Uy, aquí no me está limpiando. Me tocaría mirar eso. Vamos al listado de usuarios. Y aquí está el usuario. Usuario Unisangil. La clave 9999. Administrador y activo. Voy a eliminar el segundo usuario. Voy a eliminar este usuario que se llama Edison. Entonces vamos aquí a eliminar. Escribo Edison. Le doy a eliminar. Me dice el usuario fue eliminado correctamente. Setea la cajita de texto. Y aquí ya no aparece. ¿Sí? Entonces miren que esa sería una aplicación bastante sencilla. ¿Sí? Es una aplicación bastante sencilla. Pero es ¿cómo se llama? Una aproximación real de cómo nosotros utilizamos o de cómo conectamos una base de datos realizada en MySQL con una aplicación en Java. Una aplicación bastante sencilla. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta, no es una aplicación, obviamente aquí necesitamos aplicar muchos aspectos a nivel de seguridad, a nivel de trazabilidad, a nivel de buenas prácticas de programación que ustedes van aprendiendo en el trasegar de su formación académica. Pero esto era básicamente lo que quería compartir ustedes, complementario a las clases de ¿cómo se llama? De bases de datos, que ustedes vean esa aplicabilidad real. ¿Sí? Eso es algo complementario para que ustedes lo puedan tener y lo puedan aplicar en su formación. Muchas gracias por la atención. Una feliz noche para todos.